Bueno, en esta ocasión voy a enseñar mi línea del tiempo. Son dos libritos, es la historia del arte, línea del tiempo, y el volumen 2 que habla más sobre México. Pero vamos a ver la del mundo. Bueno, la esta empieza con la prehistoria, ya que el arte inicia en la prehistoria. Empieza con pequeñas obras de arte como murales en cuevas, como pequeñas esculturas en la época paleolítico del 25.000 al 8.000 antes de Cristo. Luego en el Mesolítico, como que estas piezas se volvieron más comunes, del 10.000 antes de Cristo al 5.000 antes de Cristo. Y en el siguiente periodo, que es el Neolítico, estas tribus, por así decirlo, se asentaron en ciertos lugares, por lo que el arte solo se encontró en ciertos lugares, en el 6.000 antes de Cristo al 3.000 antes de Cristo. La siguiente es la Edad Antigua. En la Edad Antigua se abarcan más civilizaciones alrededor del mundo, como es la Mesopotamia, que en estas esculturas se encontraban más religiosas y talladas en piedra. La siguiente es la de Egipto. En esta las esculturas eran como igual de religiosas pero combinada con animales. En el periodo de 2750 a.C. a 1070 a.C. La siguiente es la Grecia. Lo que predomina de esta cultura es su arquitectura, que era bastante sorprendente. La siguiente es la Roma. La mayoría de su arte está basado en lo mismo que la Grecia, del 27 a.C. al 476. Luego sigue la Edad Media. En la Edad Media podemos encontrar el arte bizantino. El arte bizantino era bastante religioso, igual empezaban a haber pinturas, también predominaba su arquitectura, que fue basada también en los romanos. Luego pasamos al arte románico, que como su nombre lo indica, vino más de los romanos. Igual es en la arquitectura, en las pinturas, en las esculturas. Luego pasamos al arte gótico, del siglo XII al siglo XV. Lo que predomina de este arte es su que de una manera era bastante oscuro. Luego pasamos a la Edad Moderna. En esta podemos encontrar el Renacimiento. El Renacimiento surgen autores como Da Vinci, como Cervantes, como Rafael, etcétera. Entre ellos destaca la pintura de óleo. Y pasamos al manierismo, que era un arte bastante exclusivo de la corte. En este se encuentran cosas extravagantes, cosas eróticas. Y pasamos al arte barroco. El arte barroco son más las esculturas, las pinturas, que son dramáticas. También tienen su toque en la arquitectura bastante de la iglesia. Y pasamos al rococó. El rococó fue más como los colores claros, luminosos, buscando algo suave y refinado. Luego el neoclásico. El neoclásico toma el concepto de belleza y simetría. Es decir, buscaba cosas muy, muy detalladas. Y de ahí pasamos a la edad contemporánea. En la edad contemporánea se encuentra la actualidad, que ya son más artes como el dadaísmo, el futurismo, el cubismo y bastantes más que son del siglo XIX a la actualidad. Tienen un aproximado de 100 años. Y con esto concluimos el primer volumen de la historia del arte en el mundo. Y pasamos a la historia del mundo, pero en México, siendo el volumen 2. En este empieza en la etapa prehispánica. En este empieza desde la cultura olmeca, que en Mesoamérica, que empieza con sus esculturas de cabezas, entre ellos. Tuvo mucho que ver mucho la religión siempre en el arte, y también la cerámica fue bastante los inicios del arte, y va del 1500 antes de Cristo al 1500 después de Cristo. Luego pasamos con la etapa colonial. La etapa colonial se refiere a cuando llegaron los españoles, y eso hubo un choque entre las culturas, por lo tanto el arte cambió bastante. Tanto que aparecieron las iglesias que tenían un estilo más apegado a los españoles por el cambio de cultura. Igual el barroco predomina en esta etapa y es del 1521 al 1821. Luego continuamos con la etapa del siglo XIX. En esta etapa fue muy importante el neoclásico, ya que como que fue algo innovador, pero después volvieron otra vez al arte indígena, por así decirlo. Y también
salió el arte realista, que cuidaba mucho los detalles, que todo fuera bastante perfeccionista. Y en este se encontraban bastante los retratos, ya sea de batallas, de altos mandos, y esto se desarrolló del siglo XIX al siglo XX. Luego pasamos con la etapa del siglo XX. Esta etapa empezó justo después de la Revolución Mexicana, por lo que hubo bastantes cambios, que fue de 1910 a 1920. También empezaron a surgir artistas como Diego Rivera que se dedicaban a hacer murales basados bastante en la revolución. Después surgió Frida Kahlo y su arte revolucionó bastante porque era la primera mujer. Después dejaron de lado lo realista para irse a lo surrealista. Todo esto pasó alrededor de 1960. Después de esto empezó la era postmoderna. Esta ya estaba más alejada del realismo y buscaba el surrealismo. Y bueno, estos fueron los dos volúmenes de la historia del arte, uno de México y uno del mundo.